vamos a pasar ahí un buen tiempo, ¿cierto? Hoy día he pensado harto en lo que vamos a tratar hoy en la palabra del Señor, porque creo que es tremendamente bueno, necesario, pero también confronta nuestras vidas. Y nos enfrenta, ¿cierto?, a examinarnos delante de la palabra del Señor. Desde ya digo, hermano amado, que la palabra del Señor nos va a dar un estándar, ¿cierto? Y un nivel que es lo que es andar digno del Evangelio, y ninguno de nosotros llega a ese nivel. Vamos a ser confrontados, vamos a examinar la palabra del Señor, y entiéndalo así. Es la palabra del Señor hablando a todas nuestras vidas, ya a cada uno de nosotros por medio de ella. Primera Tesalonicenses capítulo 4, vamos a leer nuevamente versos 1 al 7. Primera Tesalonicenses 4, versos 1 al 7. Dice así la palabra del Señor. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendiste de nosotros, cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasiones de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Ya pasamos, ¿cierto? Explicábamos la semana pasada esta sección más práctica, más específica, ¿cierto?, de la carta a Primera Tesalonicenses. ¿Se recuerdan cómo veíamos eso, que pasamos una nueva sección que se basaba en todo lo anterior? Decían ahí unas palabras que dice, por lo demás, o finalmente, dicen algunas traducciones, y eso nos va a decir, por lo tanto, en base a lo que hemos expuesto, sigan estas instrucciones, sigan estos llamados, ¿cierto? Sigan estos mandatos. Y dice el apóstol Pablo, y la palabra del Señor, veíamos esta humildad y esta sencillez también del apóstol y del siervo del Señor allí. Os rogamos, ¿cierto?, como compañeros, como iguales en dignidad, como uno que está al lado del otro, dice, les rogamos, les pido en el Señor, en el nombre de Cristo, que anden como les enseñamos desde el principio, ¿cierto? Les exhortamos, me pongo al lado para animarlos, sigan andando como ya se conducen desde tiempo atrás, ¿cierto? Hablábamos de esto, de esta palabra chilena o este uso de, les picaneamos, ¿cierto? Sigan adelante, sigan avanzando. No solo eran buenas obras al principio, no solo era un dejar cosas al principio, sino ahora también en Cristo. Continúen andando como han aprendido desde el principio. Que guarden las enseñanzas que se les ha dado. Que los que han creído en Cristo, hablábamos de esto, han renunciado al mundo, ¿cierto? Ya no para andar en pasiones de concupiscencia como los gentiles, sino ahora para andar como es digno del Evangelio. No solo en un momento de cambio cuando yo creo en el Señor, sino que esa vida comienza allí al creer en Cristo y arrepentirme, y se extiende toda mi vida mientras yo esté aquí en la tierra, y luego por la eternidad ando para agradar al Señor viviendo en santidad. Hermanos, esta exhortación veíamos que es en el nombre del Señor Jesús, que no se basa en el líder humano que el Señor está usando en ese momento, sino que son instrucciones que el Señor nos ha entregado, que están siendo llamadas por el Señor Jesús. Les enseñamos en el nombre del Señor Jesús, por la sujeción que ustedes tienen a Él, por lo que Él ha hecho, poniendo la vista en Cristo, continúen adelante viviendo en santidad, en pureza. Continúen adelante. Pablo lo va a repetir una y otra vez, no se trata de mí, ¿cierto? Va a decir, por lo demás, hermanos, os rogamos en el Señor Jesús. Versículo 2, ya sabéis qué instrucciones les dimos por el Señor Jesús. Hermanos, Él es la causa de las instrucciones, Él es la base, Él es la autoridad, Él es el objetivo. Queremos honrar a Cristo. Hemos sido llamados a seguirle,
como dice la Reina Valera, ir en pos de Él, ¿cierto? Que es decir, síganme. El Señor dijo, y hemos empezado a andar en pos de Él y por tanto abandonamos toda clase de pecado para vivir a Él en santidad y pureza, dando fruto de buenas obras, abundando en eso más y más. ¿Recuerdan ese concepto, cierto? No dimos fruto solo una temporada, sino que abundamos y ponemos más y más fruto en nuestra cuenta para la gloria del Señor. Y ya comenzábamos a ver la semana pasada que hay diferentes maneras, ¿cierto? Y formas específicas en las cuales vamos a abundar en buenas obras, ¿cierto? Especialmente podemos hacer buenas obras con los hermanos en Cristo, en la comunión, ¿cierto? Unos con otros, con los de afuera también, según los dones que el Señor nos ha dado para la gloria del Señor. Pero Pablo también va a empezar a describir cómo vivimos en buenas obras en nuestra propia vida íntima, en nuestras relaciones, en cómo yo me comporto, ¿cierto? ¿Cómo es esto de vivir para la gloria del Señor? Vivir según las instrucciones que se nos han dado en el nombre de Cristo, ¿cierto? Y vamos a ver que nos va a describir aquí una vida de pureza, ¿cierto? En lo sexual, una vida también de un trabajo honrado, digno, esforzado, ¿cierto? Y también el amor fraterno. Y luego también va a hablar en cuanto a estar esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo. Dicen los versos 3 al 5 y los vuelvo a leer. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasiones de concupiscencia, como los gentiles que no conocen al Señor. Amado hermano, Pablo añade, ¿cierto?, más peso a la instrucción que nos va a dar, ¿cierto? Pues ha dicho que es en el nombre del Señor, pero también nos dice, mira, la voluntad de Dios. Les hablamos en el nombre del Señor, pero también va a decir, esta es la voluntad revelada de Dios. Los teólogos van a hablar en varios aspectos de la voluntad de Dios, pero hay una voluntad que está en lo secreto de Dios, el decreto de Dios. Él dirige la historia, Él sabe hacia dónde lleva las cosas, Él, cierto, Él lo tiene en su mano. Pero también hay una voluntad que Dios nos ha revelado a nosotros como pueblo para que lo podamos vivir y practicar. Nos ha dicho, yo quiero esto de ustedes. Y esto nos dice la palabra del Señor, que Él quiere de su pueblo santificación. Apartarnos, hermanos, de toda clase de pecado. Y aquí va a hablar especialmente este pasaje en cuanto a la pureza en lo moral, en lo íntimo, ¿cierto? En nuestras relaciones y en nuestra vida en particular. El deseo y el propósito de Dios es que su pueblo, y esto es cada uno de nosotros, vivamos en santidad, que nos apartemos, como ya veíamos la semana pasada, de toda clase de inmundicia. Y aquí decíamos, la fornicación no es solo mantener relaciones sexuales previas o fuera del matrimonio, sino todo el espectro de lo que es la inmoralidad. Todo el espectro de lo que es la inmoralidad, incluyendo la inmoralidad en lo que yo veo, en las conversaciones que tengo, en lo que oigo. Esa es la palabra que usa la palabra de Dios aquí. Que se aparten de toda clase de inmoralidad, no solo el que llega a un acto secreto, ilícito, evidentemente fuera de la voluntad de Dios. Apártense de aquellas cosas, no agradan a Dios, son el pueblo santo de Dios, el pueblo que quiere vivir la voluntad de su Señor, ¿cierto? Así que apártense de eso. La voluntad de Dios revelada para su pueblo es que seamos un pueblo que desee obrar según el carácter de su Dios, que nos abstengamos, que nos alejemos de toda clase de inmundicia. Hermanos, eso Dios ya lo ha revelado. Así que cuando se enfrente alguna tentación a tener ahí enfrente un pecado, ¿cierto? Cometer alguna acción inmoral, poner frente a sus ojos alguna cosa que no agrada al Señor, comenzar una relación que no va a agradar al Señor, de romanticismo, de compañerismo, en algo que Dios ya ha declarado que no hagamos, hermanos, no hay nada que preguntarle a Dios, hay que obedecer a Dios. Si ya no hay, el Señor ya dijo que Él quiere que su pueblo sea santo, que nos apartemos de toda clase de impureza. Esa es la voluntad revelada de Dios. Lo que nos queda a nosotros ahora es obedecer al Señor en su instrucción. Para que podamos entender un poco más el texto, hermanos, para que usted y yo también lo podamos ver,
lo voy a explicar en una estructura, ¿cierto?, del texto que usted está mirando allí. Esto lo tomé de un comentarista de este pasaje, ¿cierto? Va a hablar de esto. ¿Por qué esta es la voluntad de Dios? Vuestra santificación. ¿En qué aspectos? Que os abstengáis de toda inmoralidad, que cada uno de vosotros sepa cómo tener, o también podríamos decir, cada uno sepa cómo tomar para sí una esposa en santificación y honor, no en pasiones de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Y también un tercer punto, que nadie se propase, que nadie engañe, que nadie agrave, se propase de lo que es decoroso y defraude a su hermano en cuanto a esta instrucción de la moralidad. ¿Por qué? Dice, termina, concluye también Pablo, porque el Señor venga todas estas cosas. Como también anteriormente hemos dicho, dice Pablo, porque también lo hemos dicho y testificado solemnemente, porque Dios no nos ha llamado a inmundicia, sino a santificación. Por tanto, el que rechaza este mandato, no rechaza a hombres, sino a Dios, que también nos ha dado su Espíritu. Hermanos, estamos hablando de vivir en santificación, nos va a hablar este texto y en 3 puntos. Que os abstengáis de inmoralidad, que cada uno sepa tener o tomar para sí una esposa en santidad y honor, y que ninguno agravie ni engañe a su hermano en esto de la impureza, hablando del adulterio. Hermanos, ¿por qué? Y nos agrega una conclusión, porque el Señor es vengador de todas estas cosas. El Señor no las pasa por alto. El Señor se involucra y ve todas estas cosas. El primer punto, hermanos, ya lo hemos tocado un poco la semana pasada, que os abstengáis de inmoralidad, dice. Una vida de santificación es una vida que se abstiene de inmoralidad. Aquí es el llamado a cada creyente, usted y yo, hermana y hermano, porque no es solo de los varones, hermana y hermano, absténgase activamente, aléjese, no participe, no se adhiera, no se presente usted para ser parte de ninguna clase de inmoralidad. En los varones muchas veces es más evidente, hablamos de la pornografía, de chistes groseros, de bromas obscenas, de relaciones de inmoralidad, pero hermanas, también si usted es casada, comprometida o simplemente soltera, no juguetee con romances, con ilusiones, con relaciones que no son las que el Señor tiene para usted, eso también es inmoralidad. También lo es, mi amada hermana, estar jugueteando con el romanticismo, saber que un hombre usted le atrae y jugar con eso aunque está casada o aunque usted está soltera y no quiere entrar en una relación con él, juguetear con ese sentimiento de romanticismo es inmoralidad. Es jugar con aquellos sentimientos y aquellas cosas que están reservadas para el tiempo del matrimonio y para gozarse y disfrutar dentro de un contexto santo que el Señor nos ha dado. Gracias, amor. Esto es juguito, ¿cierto? No, agüita nomás. Luego nos dice, hermanos amados, dejo allí eso porque ya lo vimos la semana pasada un poquito más. Luego nos dice, hermanos, que cada uno de vosotros, dice la palabra del Señor, voy a usar esta traducción, ¿cierto? Pero es lo mismo que usted tiene en su texto, la Reina Valera, ¿ya? Que cada uno de vosotros sepa cómo tomar esposa para sí en santificación y honor, no en pasiones de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Hermanos, creo que es claro de entenderlo así. La palabra tener en nuestra traducción, ¿cierto?, de la Reina Valera, se traduce de una mejor manera, ¿cierto?, tomar una esposa, que cada uno de los que el Señor ha llamado al matrimonio, porque no todos tienen el deseo de casarse, pero si usted quiere tener una esposa por compañera, un esposo, la palabra y la instrucción del Señor es, haga este proceso y llegue a tomar una esposa en santidad y honor, en un proceso que sea agradable al Señor, no en concupiscencia, no guiado por las pasiones como los gentiles que no conocen al Señor. Hermanos, los gentiles andan en relaciones pasionales. Los que no conocen al Señor andan en relaciones pasionales, relacionándose con una persona y luego con otra, según sus gustos y sus emociones lo van guiando. Hermanos, sin guardar una lealtad a una sola persona
desde un compromiso con el Señor y delante de la sociedad hasta la muerte, sino que se relacionan con una y con otra persona, relacionándose físicamente con personas que no son sus cónyuges, disfrutando de momentos románticos con personas que no son sus cónyuges, pasando tiempo con ellos, entregando cosas que son para el aspecto matrimonial. Los gentiles hacen esto, ¿por qué? Hermanos, porque es su naturaleza. El gentil es guiado por sus sentidos. El gentil es gobernado por sus sentimientos. Toma sus decisiones, son impulsados por la motivación que su carne les da, así como éramos cualquiera de nosotros antes de conocer al Señor. Especialmente en las relaciones íntimas se nota esta guía de ellos. Hermanos, son guiados por la carne, andan según lo que le dictan sus apetitos. Pero el creyente, amado hermano, y en especial quizás nuestros hermanos que son solteros aún, pero también esto es para todos los que estamos influenciando a un joven, que podemos dar un consejo, o que van a quizás entrar en matrimonio en algún momento. Hermanos, los gentiles son guiados por la carne, pero los creyentes no han de hacer las cosas así, pues han muerto al mundo y a sus pecados. Dice, si hemos respondido al llamado de Cristo, nos hemos negado nosotros mismos. Ya no somos guiados por nuestras propias pasiones que combaten en nuestros miembros, sino que ahora lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Hermanos, ¿cómo entonces el gentil y el creyente va a conseguir esposa de la misma manera? ¿Cómo va a ser así? Hermanos amados, los hermanos de Tesalónica estaban inmersos en una cultura muy liberal, especialmente los varones. En la cultura griega, la inmundicia y la infidelidad sexual era parte cotidiana de la sociedad. Es más, el homosexualismo se practicaba muchas veces, aunque eran personas casadas. Hermanos, ellos vivían en una sociedad muy parecida a la de hoy. Muy parecida a la de hoy. Ellos lo podían ver. Es más, en la cultura griega muchas veces, bueno, y en gran parte de la cultura religiosa, idólatra, parte de adorar a un ídolo era cometer impureza sexual. Parte de la adoración, cuando iban a adorar a un templo, la misma que era sacerdotisa, también cumplía la función de prostituta. Era parte de la adoración en eso, hermanos, tan terrible y degradante era la cultura y lo que vivían ellos. Y Pablo les va a hablar claramente a ellos para que tengan instrucción específica en cuanto a esto. Amados hermanos, y los creyentes de ese momento y los creyentes de Dios de hoy son llamados a apartarse diametralmente, ellos en su cultura y nosotros también, de lo que hacen los gentiles o los que no conocen al Señor hoy en día. Pablo dice en Romanos capítulo 6, que así como antes presentaban sus miembros, ¿cierto?, su cuerpo para servir al pecado, ahora presenten sus miembros y sus cuerpos para servir a la justicia, no perseverando en el pecado, no perseverando en lo que no agrada al Señor. Hermanos, el creyente que vive para Cristo ha sido instruido, no debe andar relacionándose y siguiendo las pasiones de su carne, ha sido liberado de esa esclavitud. En cambio ahora, si tiene el deseo de tener una esposa, un esposo, ¿cierto?, debe hacerlo conforme a la voluntad del Señor. Y el Señor nos da instrucciones claras, hermanos, para que no andemos a los tumbos, perdidos o adivinando cómo llegar a tener esposo o esposa. Esto, hermanos, la palabra del Señor nos dice claramente. ¿Con qué carácter debemos buscar esposo o esposa? En santidad y honor. Entonces, me preguntan muchas veces los padres o los jóvenes, y entonces si no voy a usar de las artimañas que usan los mundanos, ¿cierto? Andar seduciendo, mostrar mi cuerpo, ¿cierto? Andar quizás queriendo tentar la carne del otro. Entonces, ¿cómo conseguimos esposa? ¿Cómo conseguimos esposo? Porque es un deseo lícito el querer casarse. Es un buen deseo el querer tener una esposa, el tener un esposo, formar una familia. Bueno, ¿cómo lo logramos? ¿Cómo guiamos a nuestros hijos, a nuestros jóvenes o hermanos o hermanas que desean casarse? Bueno, hermano amado, que hagan esto, que busquen esposa viviendo conforme a la palabra de Dios,
viendo lo que la palabra de Dios dice que es hermoso y atractivo en una hermana, en un hermano, mirando a los que andan conforme a la palabra de Dios. Hermano amado, joven, solteros, varones, ¿cierto?, que me causan gran preocupación, deseo que se casen, ¿cierto?, y encuentren una compañera, ¿cierto?, que el Señor les dé su ayuda idónea. ¿Cómo es una mujer hermosa según la palabra de Dios? ¿Qué debiera encontrar atractivo un varón fiel a la palabra del Señor? Primera de Timoteo 2:9 dice asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor, modestia, no con peinados testosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino, hablando de con qué se deben vestir entonces, con qué se van a embellecer, ¿cierto?, con qué van a adornar su vida, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Una mujer hermosa bíblicamente es una mujer llena de buenas obras para el Señor, una mujer que profesa la piedad, una mujer que es fiel a la Escritura, que sirve al Señor con sencillez, que adorna su vida con obediencia y lealtad a la palabra del Señor, gozosa. Hermanos, esa es una mujer hermosa bíblicamente. La palabra del Señor va a decir en Proverbios, como zarcillo, ¿cierto? Y es fuerte, dice, como zarcillo, como un pendiente en el hocico del cerdo, así es la mujer hermosa y apartada de razón. Una mujer linda físicamente, pero que no busca la sabiduría del Señor, es como adornar con algo pequeño, algo que no es bello en sí. Hermano amado, no se engañen, no se mientan, no traten de buscar espiritualidad muchas veces donde no lo hay. Vean lo que es cierto, lo que es verdadero. Es una mujer que sirve al Señor, es una mujer que profesa piedad, que habla del Señor, que sirve a sus hermanos, que honra al Señor siendo obediente a sus padres, que vive una vida conforme a la palabra de Dios. Esa es una mujer a considerar como esposa. Esa es una mujer que debe llamar la atención de hombres espirituales que están buscando una esposa. Hermanos, que se conduce piadosamente, que es la hermosura que reluce en ella por sobre lo físico, es aquella que emana de un espíritu que se goza en el Señor. Y hace todo esto no para buscar marido, sino porque está siguiendo a Cristo, sino porque está obedeciéndolo a Él, y en la medida que camina siguiendo al Señor, es hermosa en el Señor, reluce en sus buenas obras. ¿Cierto? Pues su primer marido, su primer padre, su primer jefe de hogar, su primer pastor, es el mismo Señor para su vida. No anda queriendo seducir con artimaña, ¿cierto? Como la mujer de Proverbios 6, ¿cierto? Proverbios 6, como la mujer de Proverbios 6, que sale el joven incauto, ¿cierto? Y ella lo encuentra y le dice, uy, te estaba esperando, he preparado todas las cosas, ¿cierto? Y engaña con artimañas carnales y mundanas, ¿cierto? A un joven también necio. No es así, no anda haciendo artimañas para buscar marido, sino que en su servicio fiel al Señor, humilde, sencillo y gozoso, es dada a conocer la hermosura que tiene espiritualmente. Y el varón, de la misma manera, ¿cierto?, es hermoso no por peculiaridades físicas, ¿cierto?, como es evidente, ¿cierto? en varios de los representantes aquí, ¿cierto? A otros el Señor nos dota de ambas hermosuras, ¿cierto? Y uno todavía... No. Bien, ¿cierto? Es hermoso no por peculiaridades carnales, sino por su obediencia al Señor. Porque ama la palabra del Señor, porque como decía Job, si no me equivoco, ¿cierto?, había hecho pacto con sus ojos de no poner cosa injusta, de no mirar a la mujer que no le correspondía, que en lealtad al Señor y en lo más íntimo de Él sirve al Señor cuando allí nadie le ve, sirve al Señor y es fiel a Él y guarda su mente y guarda su corazón para el Señor primeramente y le glorifica en todo. Y aún a veces sin ponerle rostro se está guardando para su esposa, para la que el Señor le dé. Hermanos, aquel varón es hermoso porque quiere ordenar todos sus caminos conforme a la palabra.
que ha propuesto en su corazón no andar en consejo de malos, ni sigue el camino de pecadores, ni se sienta en silla de los escarnecedores. Ese es un varón hermoso, un varón bienaventurado. No le menosprecie, querida hermana, quizás que va a considerar un varón. Hablo a mis hijas, ¿cierto? A las jóvenes, hermanas, que quizás va a considerar en algún momento un varón. No menosprecie quizás porque él no tenga grandes posesiones materiales en un momento, o porque su hermosura física quizás no sea lo que más resalte. Véale cómo sirve al Señor, cómo anda siguiendo sus pasos, si es humilde, si es sencillo, si es enseñable, si es un hombre que se quebranta delante de la palabra del Señor, que quiere andar siguiéndole a Él. Hermanos, todas las demás cosas vienen por añadidura. El Señor prospera muchas veces, y a veces no, pero muchas veces prospera la vida de sus hijos, ¿cierto? Que son humildes y sencillos, y le da todo lo necesario para vivir y para sustentar su casa. Y no solo su casa, sino que la de su esposa, ¿cierto? El cuidado de sus hijos, cubre de todo lo necesario de la familia. Pero eso parte mucho antes, en que es hermoso la lealtad que tiene a la palabra del Señor. Y siguiendo el camino del Señor, antes que disfrutar de una esposa para sí mismo, y antes de que ella esté dispuesto a amarlo, él está dispuesto, hermanos, a dar su vida primeramente por el Señor. Pero también este varón está dispuesto, el varón hermoso en Cristo está dispuesto como su Señor, a dar su vida por la esposa, a bendecirla con todo lo que el Señor le bendiga, a cuidarla, a traerla a su reino y derramar toda la gracia que tiene sobre ella, cuidarla, rodearla, sostenerla. Hermanos, eso hace Cristo. Ese es un esposo hermoso, ejemplar. Ese es el amado. ¿Quieres ser un esposo? ¿Quieres ser un esposo hermoso? ¿Quieres ser considerado? ¿Quieres ser uno que reluzca por sus características? Sigue a Cristo. Sigue a Cristo. Muchas veces yo escuché esta pregunta de otro hermano, no la inventé yo, ¿cierto? Pero cuando un joven dice, no, quiero casarme con tal hermana, con tal persona, bueno, ¿por qué? No, es que me gusta, es que me atrae, es que me interesa. Hay que cambiar algo y ojalá me hubieran dado este concepto bíblico antes. El Señor nos amó a nosotros antes que nosotros pudiéramos dar nada. El Señor nos amó porque Él quiso, por gracia, por misericordia. El Señor nos amó para bendecirnos con su salvación, con su amor, con su adopción, con su misericordia. Cristo quiso bendecir, no tomó algo para solamente Él saciar un deseo de Él. Él quiso bendecir, Él quiso traer a su cuidado, Él quiso darse por amor del otro. Amado hermano varón, y esto también nos golpea a nosotros como esposos, pero es la visión también para el que se está preparando para el matrimonio. ¿Cuál es tu perspectiva del matrimonio? ¿Eres un consumista? ¿Eres un esposo, cierto, que quiere llegar a un hogar y que todos te sirvan y tú disfrutar y tú, cierto, ser saciado? Esa no es una visión bíblica. Cristo se da, Cristo se entrega, Cristo vela, Cristo intercede, Cristo sustenta, Cristo consuela. Él está haciendo todo eso constantemente por su esposa, por su amada, por la iglesia. Este es un varón hermoso, este es un varón a considerar. Este es un varón, ¿cierto?, que quiere vivir una vida en santidad y honor. Amados hermanos, debemos pensar en el matrimonio como una gracia que el Señor nos ha brindado. Algo que no podríamos, que Dios podría no habernos dado. Pero el Señor a muchos de nosotros nos ha dado por su gracia la bendición de disfrutar del matrimonio. Es una institución que tiene el propósito de dar ejemplo práctico de la relación de Cristo con su amada iglesia. Por tanto, el proceso y el compromiso para llegar a tener una esposa no puede ser en carnalidad. Por favor, amados hermanos, sáquese ese concepto. Y en el amor que les tengo y con la sinceridad que puedo tener delante de ustedes, hermanos, probar
pololear, una relación libre, romántica, sin el fin de matrimonio, porque si tiene fin de matrimonio es un noviazgo. El pololeo de probar, de relacionarme libremente y disfrutar del otro para conocerlo no es un concepto bíblico, mis amados hermanos. No lo es. ¿Quiere conocer una hermana en Cristo? Conózcala en santidad y honor. Sea su hermano en Cristo, sea su amigo, conózcalo, pase tiempo en santidad y honor. No traspase los límites, no quebrante las confianzas, no rompa la confianza que quizás le va a dar ese padre, esa madre, esa familia a usted. Viva el proceso en santidad y honor. Conózcalo, conozca y haga este proceso para la gloria del Señor. No puede ser de otra manera, porque el fin al que llegamos es a representar a Cristo y a la iglesia. ¿Entiende el proceso, amado hermano? No puede ser que partamos seduciéndonos carnalmente y después queramos estar glorificando al Señor en el fin de las cosas. Amados hermanos, esto también, ¿cierto?, es para quienes ya gozamos del matrimonio, ¿cierto?, que tengamos este mismo alto concepto del matrimonio. Luego dice el versículo 6, ¿cierto?, dijimos que en la voluntad de Dios es la santificación, que nos apartemos de inmoralidad, que cada uno sepa tener o llegar a tomar una esposa, un esposo en santidad y honor. Y luego dice el verso 6, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto. Que nadie se propase de lo que es decoroso y defraude, ¿cierto?, o estafe, ¿cierto?, a su hermano en este asunto. ¿En qué asunto? Estamos hablando de la inmoralidad, de mantenernos en santidad y apartarnos de fornicación. La instrucción del Señor habla de apartarnos, ¿cierto?, de conductas indecentes, de tener una esposa en santidad y de que ninguno caiga en adulterio con ninguna persona, pero mucho menos dentro de la iglesia del Señor, mucho menos dentro de la iglesia del Señor. Aquí hay una advertencia grande contra la infidelidad matrimonial. Hermanos, a la naciente iglesia en Tesalónica debían desarraigar de sus vidas estas conductas y relaciones que eran tan comunes en su sociedad. Y el Señor les habla y les pone peso. Estas instrucciones en el nombre del Señor Jesús. Esto siempre lo aprendieron, pero no solo eso, sino que también el Señor es vengador de todas estas cosas. El Señor no pasa por alto el quebrantar un pacto que para Él es sagrado, el pacto del matrimonio. Amados hermanos, hay un llamado bíblico a no traicionar a nuestros hermanos, no buscar la mujer del prójimo. Hermano amado, el Señor nos libre y debemos orar por eso, que el Señor guarde nuestros ojos de ver a nuestras hermanas como hermanas en Cristo, de ver a las más jóvenes como hijas, como hermanas que son pequeñas en el Señor, que el Señor nos dé santidad en el mirarnos unos a otros para la gloria de Cristo, porque somos el pueblo santo del Señor. Hermanos amados, este es un llamado, no nos podemos mirar como no, esto nunca podría suceder, porque cuántas veces ha sucedido, y por algo la palabra del Señor nos advierte, porque conoce nuestra naturaleza. Debemos estar atentos a esto, debemos orar por esto, por nuestras hermanas, por nuestros hermanos. Señor, líbranos de la infidelidad, porque cualquier infidelidad práctica partió en la mente, en el corazón, en una ilusión, en un pensamiento pseudo romántico de este mundo, ¿cierto? Y se fue concretando después en la práctica, pero que el Señor guarde nuestros corazones, somos de Él, somos el pueblo del Señor. Hermanos amados, también podría incluirse en esto que ninguno defraude o agravie a su hermano, la idea de defraudar al padre de una joven creyente, ¿cierto? Defraudar a ese padre sobre que un joven se sobrepase con su hija, ¿cierto? Que vaya más allá de los límites que le han puesto, ¿cierto? Que se tome atribuciones como las que ya hemos hablado, ¿cierto? Sabiendo que no es su esposa. Que ninguno agravie. Hermanos amados, y en eso voy a dar el concepto que tengo. Hay una autoridad que el Señor ha dado de los padres sobre los hijos de cuidar y velar por ellos.
Y yo voy a recomendar siempre, siempre, especialmente al varón, que hable con los padres de la joven con la cual está involucrada, o quiere involucrarse, o quiere conocer. Necesita hablar con la autoridad de aquella dama. Necesita hablar, necesita ser leal con ese hombre. Él conozca al Señor o no, vaya y sea un hombre santo y honorable que habla de sus intenciones. No uno que anda haciendo triquiñuelas, que anda por detrás buscando cómo seducir y cómo acercarse. Hable directamente, sea sincero, sea directo. Somos hombres. ¿Quiere relacionarse con alguien? Sea un hombre del Señor. Sea un hombre del Señor y acérquese. Vaya, hable. También un buen hermano decía, ¿qué pensaría? Voy a cortar el ejemplo para no alargarme mucho. ¿Cierto? Si yo fuera a hacer un viaje y preparara mi camioneta, ¿cierto? Y la tuviera lista para salir toda una noche anterior y me levanto en la mañana y no está mi camioneta. No está mi camioneta y no aparece en 1 hora, 2 horas, 3 horas, no aparece en mediodía y se acabó el viaje, ¿cierto? Yo iba a disfrutar de mi camioneta y en la tarde llega un flaco despeinado, ¿cierto? Caminando de lo más pancho de la vida y me entrega las llaves y me dice, oye, está buena tu camioneta, súper bien cuidada, estaba lista para el viaje. Bueno, pero yo la preparé y yo la cuidé y yo invertí y yo he protegido y yo la guardo todos los días y yo hago todo por ella. ¿Entiendes? Y tú no me preguntaste nada y saliste nomás y vuelves ahora a entregarme esto. ¿Sabes lo que haría yo? ¿Cierto? ¿Cierto? Si alguien, amado hermano, quiere algún día conocer, y gracias al Señor lo he practicado también con otras personas de familia, acercarse a un familiar y conocerle, tiene intención de ser, acérquese, conversemos, seamos hombres santos, honorables, que hablan las cosas con claridad, que glorifican a Dios por medio de no tener intenciones ocultas, siendo directos al hablar. Amados hermanos, somos el pueblo santo del Señor, llamados a conducirnos diametralmente diferente a lo que hace este mundo. Somos el pueblo que no ignora la palabra de Dios, sino que conoce al Señor. Sabemos de su santidad, sabemos de su amor, pero también sabemos de su justicia. La palabra del Señor nos habla claramente. Nuestro pasaje no solo nos exhorta a que andemos de una manera digna del Señor, ¿cierto?, en nuestros matrimonios a causa del nombre del Señor, sino, como mencionabas antes, en el verso 6, el Señor, dice, es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado, pues no nos ha llamado Dios a la inmundicia, sino a la santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino desecha a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. El que desecha no mis palabras, hermanos, sino que el que desecha las instrucciones que hemos leído. Si usted toma esto y dice, no, yo me voy a conducir como el mundo, no me importa, yo voy a mirar la mujer de mi hermano, yo voy a ser pasional con la mujer de mi hermano, con la hija de mi hermano, ¿cierto? No me importa, yo voy a conducirme en concupiscencia según las pasiones de mi carne. Bueno, sepa usted, amado hermano, que no me desecha a mí, desecha una instrucción directa del Señor, en la autoridad del Señor Jesucristo, dada y inspirada aquí por el Espíritu Santo. Si eso no le causa temor, hermano, no sé qué puede causar temor en su vida. Amado hermano, el Señor ve y conoce y es vengador. Y aquí la palabra es literalmente uno que va a pedir cuentas. Uno que va a pedir cuentas. Y aquí Pablo está diciendo, el Señor ve esto y actúa particularmente también en estas situaciones de infidelidad o de agravio. El Señor no es indiferente al dolor de un cónyuge traicionado. El Señor no pasa por alto la maldad de menospreciar el valor del matrimonio para entregarse a satisfacer pasiones carnales. Hermanos, el Señor no pasa por alto eso. No es menor. No es menor. Si el amor al Señor no le ha convencido, si la autoridad del Señor no le ha convencido, que el temor de la mano del Señor le convenza y le aparte y le retenga de no caer en inmoralidad sexual en su vida. Hermanos, nos retenga de caer en inmoralidad. El Señor no es indiferente.
a jovencitos que entregados a la lascivia y a las pasiones se sobrepasan y traicionan las confianzas entregadas por los padres, yendo más allá, en caricias, en besos, en abrazos más íntimos, en palabras, en expresiones, en ilusiones más íntimas. Cuando alguno es tentado a caer en inmoralidad, recuerde que ha sido instruido desde el principio que los que han venido a Cristo abandonan el mundo y sus pasiones, que estamos llamados a vivir por amor y por alabanza al Señor, vidas santas que glorifiquen a Él y hagan resplandecer la luz de Cristo, como hablamos el domingo, en todo lugar, que hemos sido instruidos por el Señor para llegar a tener una esposa, un esposo de una manera santa y honorable, pero también recordar que el Señor venga y toma cuenta de la infidelidad y del propasarse y del aprovechamiento. Hermanos, porque el Señor ha instituido el matrimonio como una institución santa. Hermanos, pues no nos ha llamado Dios a la inmundicia, sino a santificación. Y solo para concluir, amado hermano, si usted es como yo, que no hizo todo de la manera perfecta desde el principio, si usted es como yo, hermano, que quizás su historia es como la mía, que no fue siempre ejemplar, sino que es una historia más de gracia y misericordia que de ejemplo. Hermanos, si su historia es como la mía, que pudiendo haber salido todo mal, el Señor encaminó nuestros tropiezos y nuestros pecados en su bondad para perdonarnos, restaurarnos y levantarnos y mostrar en nosotros pecadores su gracia, la riqueza de su gracia y de su gloria. Hermano amado, hoy tenemos tiempo de volvernos al Señor, de vivir para su gloria, de advertir a los que vienen a que no sigan los tropiezos que nosotros tuvimos, que muestren a Cristo, que vivan un proceso correcto, de cuidarlos, de guardarlos, de animarlos a vivir en la fe del Señor. Enseñémosles a los que vienen y a los que se van sumando, que se conduzcan libres de las concupiscencias engañosas, libres de las pasiones que pelean en nuestros miembros, que se conduzcan conforme a la palabra de Dios, que en eso hay libertad, que en eso hay honor, que en eso hay fruto de buenas obras y de salvación. Amados hermanos, que ya no somos guiados por la carne, sino que somos guiados por la palabra del Señor. Hermanos, hoy hay tiempo. El Señor le ha perdonado, le ha limpiado. Bueno, yo le conozco como un hermano en Cristo, al que el Señor ha perdonado igual que a mí. Deje eso, el Señor lo conoce, el Señor le ha perdonado y ya está, ya no vivió ese tiempo como lo vemos en la palabra del Señor. Ya está, esa consecuencia es la que existe. No va a caer un rayo más adelante. Ya tenemos la disciplina que correspondía a esos pecados. Amado hermano, ahora de aquí en adelante empecemos a vivir en la santidad que conviene a los hijos del Señor. Y criemos nuestra familia y influenciemos a nuestros jóvenes a que se conduzcan de esta manera. Vamos a orar. Señor amado, Padre Celestial, te adoramos, Señor, porque tu palabra es buena, Señor, para nosotros, porque nos hace bien, porque nos confronta, porque nos aclara, porque nos conduce, Señor. Amado Dios, tú nos has perdonado, tú nos has lavado, tú nos has limpiado, Señor. Padre bueno, qué deseo, Señor, tenemos, Señor, de haber podido hacer todo conforme a tu palabra desde un comienzo. Pero gracias porque tu gracia nos ha rescatado. Tu bondad, Señor, nos ha limpiado, nos ha lavado y tú ya no nos miras conforme a los pecados que cometimos antes, sino que nos ves en Cristo, santos y amados. Señor bendito, ayúdanos ahora, hoy, a conducirnos como el pueblo de Dios, a instruir a las nuevas generaciones conforme a tu palabra, a animarlos, que hagan cosas, que avancen, Señor. Oro porque mis hermanos amados, que tú le has permitido el deseo de tener esposa, esposo, Señor, oro para que tú proveas esposo, esposa, Señor. Oro, Señor, para que tú le permitas llegar a tener un cónyuge en santidad y honor. Guarda sus vidas, guarda sus procesos, bríndales amistades, Señor, santas, puras. Padre Celestial, gobiérnanos.
Ayúdanos, Señor, a discernir bien nuestros pensamientos, a apartar, Señor, de nosotros todo pensamiento carnal y mundano, Señor. Padre Celestial, ayúdanos a vivir conforme a tu deseo para nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a ordenar nuestros caminos. Ayúdanos, Señor, a servirte en todas estas cosas, que tu luz en nosotros resplandezca. Señor, como luminares en el mundo, viviendo y practicando tu palabra en todo aspecto de nuestra vida, especialmente en esto, Señor, en nuestra conducta moral. Guíenos, Señor, le ruego en el nombre del Señor Jesús. Amén.